Muy buenos días, amados hermanos. Es un gran día para el mundo religioso. Hoy para muchos celebran el día de la resurrección de Cristo. La clase de hoy, nuestra prédica de hoy, le denominamos Domingo de Resurrección. Ah, los estudiosos lo que dicen estas fechas son un poquito lo más aproximado a la realidad. No es precisamente estos días, pero es lo más aproximado a los hechos históricos con respecto a la muerte y resurrección de Cristo. Antes que nada, yo quiero dar mis condolencias a Andrea, a su hijo, por el sensible fallecimiento de Justo, a todos sus amigos, a la familia espiritual, nuestro más sentido pésame y con la fe y la fortaleza, la confianza de que él ahora está ante el juez justo, quien le dará su corona de acuerdo a la misericordia que él siempre tiene con nosotros. Por favor, hagamos una oración para dejar en manos de Dios este servicio tan especial y también una oración por nuestro hermano que ya descansa y de que ya está en un mejor lugar. Vamos a orar, por favor. Padre Santo del Cielo, gracias en esta mañana, gracias por este tiempo tan especial de poder compartir la palabra de Dios, de predicarla, domingo de resurrección, Padre. Que el mundo conozca lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú hiciste por nosotros, y que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que fue 100% Dios, 100% hombre, que murió y dio su vida por cada uno de nosotros, Padre, que resucitaste y que estás sentado a la diestra del Padre eterno y celestial, Señor. Que tú abras la mente, el corazón, el entendimiento, la necesidad de las personas que te conozcan a ti, al único Rey verdadero, Señor. Gracias por todos mis hermanos, gracias por todo este tiempo. Quédate con todos mis hermanos que están predicando, van a predicar la palabra bendita y sagrada de Dios con la que trae salvación y esperanza. Te oramos todo, te pedimos todo en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Domingo de Resurrección. Y vamos a usar como base dos escrituras y vamos a empezar en 1 Corintios 15, de los versículos 3 hasta el versículo 8, y después vamos a irnos a Marcos 16, y ahí ya vamos a concluir. Y hoy vamos a hablar de la resurrección de Cristo y un poquito de contexto de lo que estaba pasando cuando Pablo le hablaba o les escribía a los corintios, como ya recientemente terminamos el pasado 10 de marzo nuestra serie de Corintios, tanto la primera como la segunda carta, pero en este punto de la Biblia, los corintios venían de una cultura muy pagana, con una influencia griega, helenística muy fuerte. Corinto, según el mapa, está muy cerquita de Atenas, tiene una gran influencia. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en la mente, en el corazón de estos hombres? Ellos estaban tratando, Pablo estaba tratando con ellos diversos asuntos, muchos asuntos, y te acordarás, desde la división, desde los excesos en la Santa Cena, desde la inmoralidad, desde el exceso en los dones. Bueno, era toda una gama de posibilidades de asuntos que estaban tratándose, y uno no menor era la duda que ellos podían tener de la resurrección. Los corintios no tenían duda de la resurrección de Cristo, sino estaban teniendo dudas de su propia resurrección. Y entonces Pablo les escribe acerca de esto en este capítulo 15, y mira lo que dice la Biblia en el 15, 3 y 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día según las Escrituras. ¿Cuáles eran esas dudas o esas influencias que estos hombres estaban teniendo y por qué Pablo tenía que escribirles acerca de esa misma tradición que él recibió y de quién lo recibió? Hoy lo vamos a descubrir. Tienen un trasfondo cultural griego helenístico, decíamos, muy fuerte, muy arraigado. Ellos creían, te acordarás, que el cuerpo era malo, el alma era buena, pero el cuerpo era malo. Entonces, lo que pasaba cuando alguien moría, liberaban el alma del
empaque corrupto que era el cuerpo, una liberación para una eternidad. Entonces, ellos pensaban, incluso si tú en alguna parte del punto de los Corintios lo explicábamos, ellos pensaban que podían vivir una vida inmoral en el cuerpo, pero que su alma no se manchaba. Por supuesto que esto era totalmente absurdo, pero era parte de lo que tenían. Entonces, lo que en su mente tenían los corintios, y al igual que la cultura griega, es que la resurrección corporal era absurda, porque era equivalente a volver a enclaustrar o a guardar el alma liberada en un cuerpo corrupto. Hay una parte de la Biblia en los Hechos, en el capítulo 17, versículo 32, cuando Pablo les está hablando al Dios del Areópago, al Dios desconocido, al Dios resucitado, y en el versículo 32 de Hechos 17 dice, cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Para unos era un motivo de burla, como lo es hoy para mucha gente, pero la resurrección tiene muchas formas de ser comprobadas. Es más difícil comprobar su negación o que no sucedió a comprobar que sí existió. Pero esta situación, si te das cuenta, no es de solamente ahora, de nuestra cultura, particularmente de las nuevas generaciones, donde ya no creen en nada, sino este es algo que viene desde el mismo comienzo del cristianismo. Con nosotros como mexicanos, como latinos, pues tenemos muchas ideas, muchas formas. Y yo ya decía, toda esta secularidad y toda esta situación que el mundo tiene, lo viven los jóvenes hoy. Pero hoy yo deseo que la Biblia te hable al corazón, te hable a la mente, que pueda transformar tu forma de pensar respecto a la resurrección. La resurrección de Cristo, el cristianismo en sí, no es una buena noticia de, como algunos piensan, que solamente es, fue un buen hombre, fue un sabio, fue alguien que tuvo buenas ideas. No, el cristianismo, la resurrección de Cristo, es la respuesta de Dios al hombre. Es el amor más grande que uno puede tener por sus amigos, dar su vida. Él vino para darnos vida, Él vino para rescatarnos. ¿Cuántos de nosotros vivíamos vidas atrapadas en amargura, en tristeza, en dolores, en angustias, en resentimientos, en rencores, en vicios que nos mataban, que nos atrapaban? Pero Cristo vino a darnos vida. Entonces el cristianismo es el amor incondicional de Dios por esta humanidad caída. Vino a darnos la oportunidad de cambiar para una vida eterna. Y vamos entonces a seguir en 1 Corintios 15, ahora en los versículos 5 al 8, y ve lo que Pablo les está escribiendo. Recuerda que ellos tenían esa idea de que el cuerpo era malo y que el alma se liberaba cuando el cuerpo moría, y por eso era absurdo que nuevamente resucitar y volver a encapsular un alma buena en un cuerpo corrupto, pero nada tiene que ver con eso. Dice en 1 Corintios 15, 5, 8, y que se apareció a Cefas, es importante que te quedes con esta cronología, luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven. Aunque algunos han muerto, luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces, primero a Pedro, después a los 500, después a Jacobo, después a todos los apóstoles, después, dice como uno aparecido, como uno nacido fuera de tiempo, a Pablo. Vamos en nuestra prédica de hoy, hermanos, amigos, familia, yo quiero pedirte que hagas un poco un esfuerzo de una capacidad de un director de una película, y que tengas en tu mente un tribunal, que tengas en tu mente un juez, que tengas en tu mente obviamente el estrado, y que tengas a los acusadores y que tengas a los testigos.
Y vamos a llamar al estrado, al juicio, a los acusadores. Y para esto vamos a leer Mateo 27, 62, 66. Y esta vez lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y fariseos. ¿Quiénes? Sacerdotes y fariseos, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, en esta capacidad de directores y que tenemos la película en la mente, estamos llamando a los acusadores. Y como lo vimos en el versículo 62 de Mateo 27, sacerdotes y fariseos. Y esto tiene que advertirnos y darnos a nosotros, los cristianos, que el hecho de que nosotros conozcamos de la palabra, eso no nos garantiza, es la obediencia, es la sumisión, es el corazón de hacerlo. Ellos eran sacerdotes y fariseos, la gente más docta de la palabra, pero su corazón estaba lejos. Primero habían avalado, pagando a uno que acusara a Cristo, que lo entregara, y que cuando éste se arrepintió de una forma tan dura, dice, allá tú, nosotros qué, y recordar esa escena donde a Judas tira las monedas y ellos dicen, no es lícito que se venga el tesoro del templo, porque es dinero de sangre. Wow. O sea, cuidaban esos detalles, pero el matar a una persona no tenía el menor remordimiento. Pero mira esto, dice en el 63, se acordaron, le dijeron a Pilato, este engañador dijo que va a resucitar. Vamos a ir más adelantito y lo vamos a ver, pero solamente como un adelanto. Los apóstoles estaban totalmente deprimidos, estaban asustados, y estos hombres sí tenían en mente lo que Cristo había dicho. A veces nosotros podemos escuchar la palabra, pero ser tan duros y no ser transformados por lo que estamos escuchando. Después le pidieron a Pilato que asegurara el sepulcro hasta el 3er día. Y Pilato les dice, ahí la tienen. Y en el 66, entonces ellos fueron y aseguraron, ellos, no es que mandaron a alguien, fueron con esta guardia y aseguraron el sepulcro, fíjate, dice, sellando la piedra y poniendo la guardia. Sin duda, nosotros tenemos que entender que mucha gente hoy no cree en la resurrección, como lo hacían estos mismos hombres. Esto no es nuevo, no es algo que debe sorprendernos, pero para nosotros los cristianos debe darnos una garantía de la resurrección de Cristo. Dice que llevaron la guardia no para que nadie robara el sepulcro. Primero, llevaron llevaron esta guardia romana y tenemos que entender nosotros que esta guardia romana eran soldados experimentados, que eran soldados rudos, que eran soldados dispuestos a pasar cualquier adversidad, y no es que se quedaban dormidos, sino es que ellos, porque es so pena de muerte si ellos hacían esto. Sin duda, otro de los grandes peligros que tenía esta situación de acusar que iban a robar el cuerpo es que, como dice al final del versículo 66, sellaron la piedra, y romper un sello romano en ese entonces era básicamente una sentencia, era algo muy, muy, muy peligroso, implicaba básicamente ser condenados a muerte. ¿Cómo es que unos hombres timoratos, miedosos, iban a poder romper? Pero estos hombres fueron y aseguraron. Entonces,
La teoría de que el cuerpo fue robado era imposible, pero uno por la cuestión de los soldados entrenados, el sello, y porque estos hombres estaban totalmente ajenos, temerosos, tal vez deprimidos, decepcionados de que su gran Señor, de que su gran líder se había ido. Y otra cosa, si estos hombres, los discípulos, se hubieran acordado de que Cristo dijo que iba a resucitar, tal vez hubieran estado haciendo una fila para ser los primeros en ver resucitar a Cristo. Por eso esa teoría no tiene ningún sustento. Básicamente, Cristo resucitó al tercer día. Y ahora vamos a llamar a los testigos de la resurrección. Como lo leíamos en los versículos 5 al 8 de 1 Corintios 15, el primero que se le apareció fue Pedro. Pedro fue alguien que negó 3 veces a conocer a Jesús. Él iba siguiendo cuando estaba siendo llevado, cuando estaba siendo enjuiciado, cuando estaba siendo maltratado, y dice que una vez en el patio, que otra vez calentándose, que otra vez en el traspatio, y él dice, no lo conozco, no lo conozco, y el gallo canta, y Pedro por miedo, por temor, negó a Jesús. Pero nosotros podemos ver a Pedro después de ver resucitado a Cristo, y en los primeros capítulos de Hechos vemos a un Pedro transformado, levantándose en el día del Pentecostés, hablando, y más de 3,000 fueron añadidos. Después lo podemos ver siendo encarcelado y siendo liberado por el mismo poder del Espíritu, rompiendo las cadenas y diciéndole a los hombres, ¿qué es más importante? ¿Obedecer a Dios u obedecer a los hombres? Wow. Y la tradición dice que Pedro vio morir a su esposa martirizada y después él pidió morir crucificado pero de cabeza, porque él no se sentía merecedor de tener la misma muerte que su Señor. Él, hermanos, amigos, estuvo dispuesto a dar su vida por ver a Cristo resucitado. Nadie daría su vida por una mentira. Yo creo que nosotros, como seres humanos, lo que no es correcto, lo podemos detectar y nosotros mismos, aunque querramos callar nuestra conciencia, no nos podemos engañar. Los 500, dice que después que se le apareció a 500, es posible que una sola persona tenga una alucine y diga, vi a Cristo, mira ahí en una sombra, como hoy la gente dice que ve la imagen en cosas que nada que ver, pero 500 es mucho más complicado que hubieran alucinado y que hubieran visto la misma imagen. Estos 500, cuando llegó la gran persecución y cuando llegó la dispersión, fueron quienes predicaron el evangelio aún a riesgo de su propia vida. Nadie arriesga su vida por una mentira. Después dice que se le apareció a Jacobo, solamente como una mención. Jacobo, en algunas versiones le llaman Santiago. Y Jacobo o Santiago, según la versión que estamos leyendo de la Biblia, ¿quién fue? Fue el hermano de Jesús. Nosotros podemos ver esta parte en Mateo 15:55, y si tú en Mateo 13:55, si gustas después puedes tú leerlo, cuando dice María, no es este el carpintero, no es este el hijo de José, no es este el hijo de María, hermano de Jacobo, de Santiago y todos los que están ahí, y no viven entre nosotros. ¿Sabes? Eran sus hermanos de sangre, no de padre, porque Jesús fue el Hijo de Dios, del Espíritu Santo, y los demás hermanos fueron hijos de José y María. Y la gente decía, pues este no es el carpintero que vive entre nosotros. Y también Jacobo no creía en su hermano. Él no tenía una creencia cuando Jesús vivía, no creía en Jesús como el Dios encarnado. Imagínate tú que tu hermano te dijera, yo soy el Hijo de Dios. ¡Wow! Es difícil, honestamente es difícil. Pero ¿qué hizo que Jacobo se convirtiera en seguidor de Cristo? ¿Qué hizo que Jacobo, si tú lo lees en Hechos 15:13,
fuese el líder y se convirtiera en el líder de la iglesia del primer siglo. Fíjate, vamos a leerlo en Hechos 15:13. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Wow, y es cuando estaban hablando de la circuncisión y de que los judaizantes querían convertir a los nuevos conversos en ciertos rituales judíos. Y bueno, basta con que se guarden de la inmoralidad y que tengan cuidado de los pobres. ¿Sabes? Siempre el que estos hombres hayan dado su vida es un claro testimonio de la resurrección de Cristo. La tradición dice que Jacobo o Santiago, como líder de la iglesia, fue arrojado del templo a más de 30 metros del pináculo más alto. Y no solamente la gente que lo empujó vio que no murió por el impacto, sino que lo golpearon hasta que ya finalmente quedó muerto. Todo por no negar su fe en Jesucristo. Insisto, ya llevamos un testigo más que no ha negado su fe y que está dispuesto a morir por Cristo. Después, todos los demás apóstoles, ¿sabes? ¿Recuerdas en Juan 20:19? Y dice así: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor de los judíos, entró Jesús, poniéndose en medio de ellos, los saludó. ¿Cómo van a poder estos hombres en un cuarto, cerrados, a puerta cerrada y llenos de miedo a los judíos? Jesús tenía que aparecérseles para que recobraran ánimo. Y si tú lees todo cómo murieron, a excepción de Juan, todos fueron martirizados. Pero uno de los testigos más fuertes que nosotros podemos tener es quien escribe esta parte de la Biblia, el mismo Pablo. Si tú lees Hechos 15:9, en Hechos 9, dice que en el versículo 1, que Pablo todavía bufaba amenazas contra los cristianos, contra los de la nueva corriente. Y es cuando Pablo pide a los sacerdotes, al Sanedrín, cartas para ir y traer a rastras y traer a prisioneros a los cristianos, es cuando en ese camino se le aparece la luz, escucha la voz, y cuando en Hechos 9:5 Jesús le dijo, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, al quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, y Jesús le dice: si tú no conoces qué es una cosa, es una punta de acero que en la cultura agrícola usaban para picar a los novillos y que siguieran arando, y el novillo, al sentir pues ahora sí la puya, la lanza, pateaba y otra vez se volvía a lastimar. A veces nosotros, nuestras vidas, y Pablo estaba haciendo eso con su vida, ante tanto religiosismo, dándose cosas, lastimándose, y a veces nosotros, sin conocer a Cristo, podemos estar pateando nuevamente la puya, la aguja, lo que nos hace daño. Pero Pablo se convierte en el más grande predicador, quien escribe 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, que no podríamos comprender el cristianismo sin sus cartas, que Dios puede transformar cualquier alma. Eso no lo hace una historia, eso no lo hace un mito, solo lo puede hacer el poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Qué hizo que todos estos testigos cambiaran? Que todos estos testigos vieron a Cristo resucitado. Y vamos a ir a Marcos 16, y vamos a leer rápidamente, por cuestión de tiempo, qué es lo que hizo cambiar a todos estos hombres, y lo que deseamos que hoy pueda transformar tu vida, que dejes de ver
la cruz como algo y la resurrección como algo ilógico, y si te dieras la oportunidad de profundizar en la resurrección, te darías cuenta que es más difícil negarla que comprobarla. Marcos 16, 1 al 8. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, Salomé, compraron especias aromáticas para ir y ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unos a otros: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. ¡Wow! Este es el evento que hizo cambiar a todos estos testigos, a todos los hombres, a esos 12 discípulos que murieron, a excepción de Juan, como mártires. Y aún Juan fue martirizado y solo por obra de Dios es que sobrevivió. ¿Qué hicieron estas mujeres? Dice que compraron especies aromáticas, que se fueron muy de mañana, pero hay que entender por qué hicieron esto. Jesús, recuerda, fue bajado muy rápido y no hubo tiempo de preparar su cuerpo, porque se acercaba el día de reposo, 6 de la tarde. Estos hombres habían matado a un hombre, habían sentenciado a muerte a un inocente, pero estaban cuidando de que un muerto no apareciera al inicio del día de reposo. A veces nosotros podemos andar tan perdidos, tan extraviados, que cuidamos cosas que no tienen sentido y perdemos la esencia de lo más importante. Ojalá nuestros corazones, nuestras mentes no estén tan extraviadas, que estamos llenos de pecado, llenos de mentiras, llenos de odio, llenos de rencor, llenos de inmoralidad, llenos de robo. Pero cuidamos nuestra religiosidad. Cuidado con eso, tenemos que tener mucho cuidado. Pero estas mujeres se acercaron. Es decir, si ellas compraron especias aromáticas para que el cuerpo que empiece a echarse a perder, que empiece a oler mal cuando ya pasan 2, 3 días, es que ellas no tenían en mente y no se habían acordado de que Cristo dijo que había de resucitar. Al igual que los apóstoles, perdieron de vista, y uno pierde de vista cuando pasa problemas, cuando está preocupado, cuando está deprimido, cuando estás angustiado, cuando pierdes la esperanza. Y esto es lo que estaba pasando con ellos. Por eso la teoría del robo del cuerpo no podía tener un sustento, porque estamos hablando de hombres que realmente estaban enajenados definitivamente. Pero el corazón de estas mujeres era el amor que sentían por Cristo y querían darles una digna sepultura al hombre más grande. Pero ellas perdieron de vista que Él dijo que iba a resucitar. Estas mujeres amaban tanto a Jesús que aún en los momentos más difíciles estaban dispuestas a adorarlo y a procurarlo. Recuerda, los 12 estaban ocultos en un cuarto a puerta cerrada, temerosos, pero estas mujeres, y queremos rescatar el corazón de nuestras hermanas, de nuestras madres, hermanas, hijas, sobrinas, sobrinos, tías, tíos, cada mujer que tienen una devoción especial por Cristo y que nos animan tanto. Estas mujeres no se asustaron por lo que estaba pasando, sino fueron y quisieron amar a Jesús y llenar su cuerpo con especies para poder cubrir ese aroma de la putrefacción. Pero ese amor les hizo ser las primeras en descubrir que Cristo había resucitado, que habían hablado con ese ángel. Y otro de los testimonios, otro de los argumentos para mostrar que Cristo había resucitado
es que en la cultura judía de ese tiempo, en la cultura helenística y griega de ese tiempo, el testimonio de una mujer no tenía ningún valor. Una mujer básicamente era un objeto que algunos incluso, lo hemos dicho, por solamente hablar mal de la mamá del esposo, por hablarle a otro hombre sin permiso del esposo, tal vez un saludo, podían darles carta de divorcio. Y eso demostraba el poco valor que una mujer tenía. Si la Biblia quisiera adornar la resurrección, tal vez hubiese puesto como testigos a reyes, a hombres importantes, a Nicodemo, a los hombres que tenían una influencia en su tiempo. Pero esto no sucedió. Y la Biblia registra la verdad. Otra cosa, estas mujeres estaban dispuestas a amar a Cristo cuando era peligroso hacerlo. Cristo había sido condenado, había sido sentenciado, había sido asesinado, había respirado su último suspiro por nosotros a costa de dar su vida por la salvación. Y el peligro de seguir a Cristo era latente. ¿Sabes? Esto nos da un ejemplo. Hoy nosotros, en este tiempo que ya llevamos un año de pandemia, a veces para nuestros hermanos, y yo quiero exhortarte, y lo digo con mucho amor y mucho respeto, prender solamente tu equipo y escuchar la prédica, a veces es un gran problema, porque hay muchas cosas que distraen. Estas mujeres no tenían la tecnología y abrir el Zoom y solamente con eso ya ver la crucifixión de Cristo, porque ni siquiera existía eso. Lo que yo quiero decirte es el gran amor y el gran ejemplo de amor se muestra cuando nosotros estamos en verdadero peligro. Ese es ahí donde se nota que nosotros tenemos un amor con Cristo. ¿Sabes? La piedra fue removida no para que Cristo saliera. Cristo no lo necesitaba. Él podía traspasar a paredes, como se les apareció a los apóstoles en ese cuarto que estaban ahí temerosos. La piedra se abrió para que nosotros creyéramos, para que nosotros como seres humanos nos asomemos y podamos darnos cuenta de que Cristo está resucitado. La piedra se abrió no para que Cristo saliera, sino para que la humanidad pueda acercarse y darse cuenta de que nosotros servimos a un Dios resucitado. Y al final de los versículos dice que vayan y díganselos a los apóstoles y una mención especial, y díganselo a Pedro. Cristo tenía presente que Pedro lo había negado. Cristo tiene presente y sabe cuántas veces nosotros fallamos. Pero al igual que a Pedro, él diría, vayan y díganle al mundo que aún nosotros, pecadores, Dios nos ha dado una oportunidad. Dios nos ha perdonado. Su resurrección, su sacrificio, su traspasar de sus manos, su traspasar de sus pies, su traspasar de la lanza en su costilla, de su corona, tiene un sentido: perdonarnos, restaurarnos, olvidar nuestro pasado y vivir una vida para predicar la esperanza que todo ser humano tiene en la resurrección de Cristo. La resurrección es real. Queremos invitarte a que la conozcas, a que puedas conocer a muchos testigos de cuánto ha cambiado nuestras vidas. Para ti, hermano, que estás dudando, que ha pasado un tiempo donde no hemos podido vernos, la resurrección es real. Hoy puedes darte la oportunidad de conocer lo que hizo que estos hombres dieran sus vidas hasta el último momento. Nosotros podemos tener una vida distinta y cambiar y transformarnos a través de la cruz y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias. Para todos, vamos a continuar con nuestra Santa Cena
con nuestra ofrenda de Job y los anuncios. Muchas gracias.